¿Qué tal? Estamos con Damián Pierbattisti. Él es profesor de la carrera de Sociología, investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani. Como te imaginarás, estamos tratando de pensar estos 6 meses de este nuevo gobierno nacional, el macrismo, y desde tu perspectiva queremos saber qué pensás, cuál es tu reflexión de estos 6 meses, si encontrás que hay algunas particularidades a destacar, si hay algunas continuidades que te parecen interesantes remarcar. Bueno, desde tu campo de reflexión, ¿qué nos podés comentar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y los felicito por esta iniciativa. Yo creo que hay tres grandes cuestiones que quedan plasmadas en estos primeros 6 meses, algunas de las cuales yo particularmente vine trabajando en el curso de los últimos años. La primera refiere a la centralidad que asume la disputa por el gobierno del Estado. Es decir, desde el 2003 claramente en adelante, y lo que se vio muy nítidamente en el 2008 en el enfrentamiento entre el primer gobierno de Cristina Fernández y las patronales agropecuarias, creo que claramente quedó expuesto que el centro de gravedad de la confrontación, es decir, la confrontación que organizaba a todas las restantes, giraba en torno por el ejercicio del gobierno del Estado. Los sectores que hoy componen el bloque social que ejerce el gobierno del Estado, si bien obtuvieron márgenes de utilidad realmente extraordinarios en el curso de los últimos 12 años, no ejercían el gobierno, con lo cual lo que estaba en juego era precisamente eso. En segundo lugar, creo que también quedó bastante expuesto que no alcanza con caracterizar a la crisis orgánica de un modelo societario con el hecho de involucrar la racionalidad política que lo impulsó. Es decir, para decirlo más sencillamente quizás, el neoliberalismo entró en una crisis orgánica, o el modelo de valorización financiera que rigió durante el cuarto de siglo que va del inicio de la dictadura cívico-militar hasta el 2001, cuando estalló por los aires ese modelo de acumulación de capital y también modelo societario, pero la racionalidad política que lo impulsó, lo que uno podría llamar la doctrina neoliberal de gobierno, no entró en una crisis orgánica de similar envergadura. Insisto, también en el 2008, donde creo que queda bastante claro, y además un factor ideológico que hoy lo vemos utilizado con un nivel de virulencia que ni siquiera fue similar al que se esgrimió a inicios de los años 90, que tras el episodio hiperinflacionario del bienio 89-90 se construyó la condición de posibilidad para avanzar en un rediseño en virtud precisamente de ese modelo societario neoliberal, tal como estaba cristalizado en la reforma del Estado y el proceso de privatizaciones, que tiene que ver con el hecho de cierta superioridad moral que se construyó en el curso de estos últimos 25 años, particularmente después del proceso privatizador, respecto de lo que hace a la reproducción de las condiciones materiales de existencia, ya sea en el campo privado respecto del el empleo público. No hay una particular agresión en lo que hace a cierto disciplinamiento a partir de los despidos, el desprecio por el trabajo público, lo cual al mismo tiempo habilita una tercera lectura que está directamente vinculado con el intento por clausurar esa crisis orgánica y al mismo tiempo por volver claramente observable que la derecha vuelve por lo que vivió en el curso de estos años como una territorialidad social que le fuera apropiada. Con la particularidad de que por primera vez en la historia de nuestro país acceden al ejercicio del gobierno del Estado en elecciones democráticas y libres. Con lo cual se configura un escenario particularmente original, en donde hay límites de carácter político y que atañen a los márgenes de maniobra en lo que refiere a la posibilidad de avanzar sobre conquistas obtenidas, pero que al mismo tiempo demuestran un nivel de pertrechamiento moral en el avance de esas conquistas que vivieron desde el inicio como un gesto
de desafíos. Yo creo que si hay algo que también queda bastante claro en el curso de estos últimos 6 meses, es que el kirchnerismo tuvo para la derecha un carácter fuertemente disruptivo y que fue vivido como un gesto de desobediencia que debe castigarse y no solamente en términos judiciales. De lo que se está intentando llevar a cabo, creo que si hay algo que se desprende muy claramente es el intento por borrar de la faz de la tierra la posibilidad que desde el ejercicio del gobierno del Estado y por medio de elecciones democráticas y libres se pueda realmente construir una fuerza social lo suficientemente poderosa y capaz de poder llevar adelante un esquema redistributivo de la riqueza. Es decir, si hay algo que para mí queda claro con estos 6 meses, es también que, y es otra de las hipótesis que estoy trabajando, que la derecha llama populismo a la posibilidad de subordinar o de construir el poder infraestructural del Estado, en los términos del sociólogo británico Michael Mann, en función de un esquema redistributivo del ingreso. Y eso es precisamente lo que se está sancionando muy fuertemente. Y si analizamos el esquema macroeconómico impuesto con una fuertísima devaluación, una apertura indiscriminada de la economía, tarifazos para constreñir aún más el mercado interno, la vuelta al endeudamiento externo y a la valorización financiera, lo que estamos viendo claramente es que la ofensiva del bloque de poder, una vez que recuperó el gobierno del Estado y sellado los 4 grandes pilares sobre los cuales se construye el poder económico, político, mediático y judicial, a lo que apuntan claramente es a construir otro proyecto de país antagónico en un todo al que estaba en curso hasta el 10 de diciembre pasado. Y lo último, ¿cómo ves posible en esta subjetividad tal vez de época, muy atravesada por la posmodernidad y por ciertos procesos de individuación muy potentes, ves la posibilidad de que un gobierno de las características de Macri pueda construir una legitimidad duradera? Porque efectivamente introduce una cantidad de valores que vos planteás, una sanción a un modelo redistributivo, cierto elogio de la desigualdad y cierto elogio de la meritocracia, en un país con grandes tradiciones, llamémosle plebeyas, si quisiéramos usar un concepto de Linera. Y yo me pregunto, ¿el macrismo podrá lograr construir una legitimidad duradera? Mira, es una pregunta que yo creo que es la pregunta central hoy en día, porque la legitimidad va a estar permanentemente en tensión con un modelo redistributivo. Es decir, el zarpazo al salario real que vivimos en el curso de estos 6 meses, evidentemente está comenzando a agradar la figura o la imagen positiva de Macri, que aún así todo mantiene niveles bastante elevados, visto y considerando lo que están haciendo. Yo creo que en ese sentido tenemos que comenzar a invertir la carga de la prueba. Creo que este es el gobierno, el éxito de Macri está directamente vinculado con los resultados que está obteniendo la aplicación de un esquema económico ortodoxo. Hay que terminar con eso de que si a Macri le va bien, a Macri le está yendo bien, porque los resultados obtenidos están directamente vinculados con la imposición de un esquema macroeconómico como el que está vigente. Y me parece que la construcción de una cierta legitimidad social va a estar directamente vinculado con la memoria histórica sobre el fondo de la cual se construyó una legitimidad social en términos redistributivos a la salida de una crisis orgánica en donde desde el ejercicio del gobierno del Estado se irradiaba el modelo societario que hoy vuelve al poder, o sea que se irradia nuevamente nada más que sin un episodio hiperinflacionario previo, es decir, sin las condiciones políticas que trataron de construir, particularmente desde el 2008 en adelante, que habilitase per se la imposición de este esquema macroeconómico.
Es decir, ese también es un escenario novedoso, porque ya directamente la agresión a los sectores populares tiene que ser deliberada porque no está mediada por una crisis que justificase esta aplicación. Ahora, lo que yo creo es que expropiando condiciones materiales de vida y degradando las condiciones materiales de existencia de sectores populares, digamos, de todos aquellos sectores que vivimos de nuestro salario, es una pregunta abierta y que yo creo que en algún momento va a comenzar a ser acuciante, ¿no? ¿Cuál es el nivel de tolerancia social de la sociedad civil argentina respecto de niveles de desigualdad que, por las características que asume el esquema macroeconómico impuesto, van a ser cada vez más marcadas y relevantes? Bueno, te agradecemos muchísimo, Al contrario, muy interesante. a ustedes por la invitación.